¿Por qué existe un psicólogo en la escuela? ¿Acaso los alumnos están locos? No, por ahí no va ese sentido. Y es precisamente el reflejo de por qué todavía muchas personas desconocen qué es lo que hace cada profesional, cuál es su quehacer, cuál es su papel. En consecuencia, cuando existen problemas, pues no saben precisamente a quién acudir, precisamente para recibir ayuda o bien orientación. Bien, hasta el momento, ¿alguna duda, algún comentario? ¿O a poco ustedes sí sabían lo que hacía un psicopedagogo o lo que hace un psicólogo dentro de una escuela? Pues yo tenía la idea, pero como tal, así exactamente, no. ¿Sí? Y obvio, también, no lo mencioné, pero es bastante lógico. Cuando existe, obvio, uno de estos profesionales, psicólogo educativo, psicopedagogo o pedagogo, eh, cuando le solicitan orientación, ayuda, ya en este caso, en un caso con una persona que tiene problemas en el proceso de aprendizaje, pues él puede dar en este caso una alternativa de solución y no se va a ver el resultado como tal de forma inmediata. Deben de llevarse por lo menos unos 6 meses, precisamente para que se ponga a prueba, se esté evaluando constantemente, incluso está relacionado con la materia anterior. Y hasta un punto decir, bueno, esto sí se está logrando, hace falta más trabajar en tal aspecto, y entonces se pueden hacer correcciones en la marcha. Ahora nos vamos con el siguiente punto, el psicopedagogo en los equipos de trabajo educativos. Entonces, esto ni modo, vamos a utilizar la imaginación. Aquellas personas, obvio, que ya tienen experiencia laboral, están trabajando ya en instituciones educativas, en sus lugares de trabajo, ¿existe un psicólogo educativo o un psicopedagogo? Vicky, Sharon, Eh, yo creo, profesor, que donde ya se ocupan el psicopedagogo, yo creo que es en las secundarias, ¿no? Porque en primaria, por lo que yo me he dado cuenta, no hay. Ya hay en las secundarias, sí, pues yo creo que por lo de sus conductas de los alumnos, ¿no? mira, interesante. Porque en Eh, preescolar igualmente, pues como son muy pequeñitos, a veces los papás, pues no tiene caso que les diga uno porque dicen que están en proceso de desarrollo o a veces son, ¿cómo le puedo explicar? Como usted lo mencionó, no porque los manda uno con el psicólogo significa que están locos, pero a veces por sus conductas, pues sí, pero a veces ellos lo llegan a tomar mal. Entonces yo creo que ya lo más adecuado es como ya para primaria y secundaria, ¿no? mira, interesante. Y la respuesta es no. En todo centro educativo, no Tiene importa el que haber nivel, debería existir la figura de profesional un... precisamente de ajá. un Bueno, y psicopedagogo. si no la hay, ¿por qué? Mira, pues precisamente, bueno, regreso un poquito, Ujú. es sobre esto. Número uno, ¿No se han adaptado al cambio? al cambio, efectivamente. Si Ujú. tuviéramos la oportunidad, por ejemplo, de ir a España, o sea, solamente es cruzando el charco, incluso, como dicen vulgarmente, incluso es barato ir a España, y uno fuera a ir precisamente a una institución educativa, nos vamos a dar cuenta que, y estamos hablando de la educación pública, no de una educación privada, existe el docente y algunos técnicos de apoyo, y cuando existe en este caso un alumno que ya ha sido diagnosticado, ya ha sido detectado y requiere en este caso ayuda extra adicional, pues están los profesores sombra, que digamos, ellos están ahí supervisando y obvio apoyando a los alumnos que lo necesitan. Entonces, eso habla de que ellos ya se están adaptando al cambio. De hecho, ellos, si no me equivoco, fue en la década de los noventas, al principio, que de hecho se estableció una ley. Entonces, dice en este caso que todas las escuelas ya deben de trabajar bajo la inclusión educativa. Y ellos están conscientes de eso. Entonces, para incluir a una persona con una discapacidad, por ejemplo, visual, pues eso significa que el docente no debe de dejarlo solo con el problema.
requieren y entonces por eso contratan a personal extra capacitado para tal objetivo, para tal cambio. Si eso se hace en este caso desde nivel aula, adquiriendo precisamente personal capacitado, entonces sí también deberían de existir, en este caso, otras figuras, otros profesionales que ayuden a toda la labor precisamente del docente. Entonces, es eso. Número uno, pues la ley, incluso la mexicana, a través de las reformas que hicieron al tercero constitucional y a la Ley General de Educación, también habla y que la educación debe ser inclusiva, pero solamente se queda ahí, en el dicho, en lo escrito, porque en la práctica eso cuesta y no solamente es dinero, es esfuerzo y principalmente una adaptación al cambio. Otra, imagínense, obvio que ustedes ya son licenciados en ciencias de la educación, y entonces, obvio, en la práctica pues, se dan cuenta de que existen muchos alumnos que requieren precisamente mm, ayuda adicional. Eso significa que, obvio, si ya se detectaron que está prácticamente el docente solo en el salón de clases, eso implica precisamente que el docente debe de adquirir más competencias, debe hacer más trabajo. Y para hacer y adquirir precisamente esas competencias, pues se requiere de una educación diferente. Y por lo tanto, uno tiene que costear un posgrado, otra licenciatura adicional para que uno pueda hacer el trabajo. En lo particular, yo soy pedagogo, pero mi especialidad es docencia universitaria, pero existen los pedagogos infantiles, existe la pedagogía en educación especial y existe la pedagogía administrativa. Y entonces, eso significa que cada uno de estos sujetos posee precisamente competencias distintas. Y entonces, si yo ya me quiero meter en el ámbito precisamente de, como dice Andrés, ayudar a los chicos con problemas de aprendizaje, pues eso significa que yo debo de prepararme más para que haga ese trabajo. Y desde luego, el problema con la escuela en México es que también no sabemos cuántas carreras existen y qué hace cada uno de estos profesionales. Entonces, solamente por citar un ejemplo, si logran establecer la diferencia entre el nutriólogo y el dietista, dietista, no dentista, dietista. Bueno, solamente ahí para que les ponga precisamente un ejemplo. Tenemos dificultades. O entre el psicólogo y el psiquiatra, o entre el normalista y el licenciado en educación, perdón, en ciencias de la educación. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ahí nos cuesta trabajo identificar qué papel, qué rol tiene cada uno de los profesionales. Eso es. Entonces, como ya le lancé la pregunta, en este caso me dice Vicky que en su lugar de trabajo no hay un psicopedagogo. Sharon, Profe, bueno, yo lo veo aquí en escuelas secundarias generales que no cuentan con psicopedagogos ni mucho menos con psicólogos, ya que eso se encarga la trabajadora social de canalizarlo al DIP del municipio o de la zona que pertenezca a la escuela. En dado caso llegan a pedir capacitaciones, pero como tal no existe. Ahora, yo lo veo yo con dos de mis sobrinos. Ellos están en escuelas particulares y bueno, les ofrece la atención psicológica. Incluso la escuela hace mismo talleres, conferencias, pláticas y tratan asuntos académicos, de conducta, algunos de duelo o sí, para los jóvenes. Entonces, profe, yo realmente siento que sí es muy importante, pero no todas las escuelas lo brindan. bien. Entonces, con lo que me acaba de comentar su compañera Sharon, entonces ven a la figura del psicopedagogo, bueno, al menos mencionó psicólogo, prácticamente como un servicio que no necesitan, que no requieren y que solamente muy pocos podrían llegar a necesitarlos. Entonces, ahora sí, volvemos con los puntos anteriores. Esto se debe precisamente a un desconocimiento
de qué hace cada uno, en este caso de los profesionales. Entonces, debería, ahora sí, en el campo del deber ser, en el ideal, que toda institución educativa de cualquier nivel debería de contar precisamente, por lo menos, con un psicopedagogo. Precisamente porque deben de hacer reuniones, ¿cómo le llaman? Juntas de consejo técnico. Consejos técnicos escolares. Ah, mire, qué bonito, qué nombre tan bonito, ¿eh? Un consejo técnico escolar. ¿Qué Sí. significa eso? Que debe de estar precedidas esas sesiones por una persona que sabe de esos asuntos. Pero en la práctica, muchos de estos consejos técnicos, pues, solamente sirven como escenarios para lamentarse, ¿no? Y funcionan de catarsis o para festejar el cumpleaños de los compañeros. Entonces, no debe ser fuente ni de desahogo, ni muro de lágrimas, sino debe ser precisamente un escenario, un lugar en donde sí se evalúe eso. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué dificultades hay? Entra el psicopedagogo, da una explicación, cuáles son, en este caso, las características generales, y obvio, si el tiempo lo permite, pues se hace el análisis individual, se prepara el trabajo en conjunto, se lleva a cabo y después, obvio, en las sesiones posteriores se hace la evaluación de qué se hizo, qué no se hizo, qué resultados se obtuvieron, y esa es precisamente la figura, el papel que debe tener, como lo estamos viendo en pantalla, el psicopedagogo en los equipos de trabajo educativos. Ya lo habíamos mencionado, entonces es ayudar a superar las dificultades y los problemas de aprendizaje propios de los alumnos en un centro educativo. Pues ahorita precisamente con la intervención tanto de Vicky como de Sharon, me doy cuenta de que en sus lugares de trabajo consideran en este caso a una persona, bueno, en este caso un psicólogo, no un psicopedagogo, solamente a un psicólogo, como una persona que solamente ayuda a tratar traumas emocionales. Y no, eso es falso. Ustedes ya llevaron un curso de psicología, si no me equivoco, fue en la unidad número 4 de Introducción a la Psicología, hablaba precisamente de las áreas de aplicación, de las divisiones precisamente de la psicología, y una de ellas es en concreto la psicología educativa. Entonces, también sería un error que una institución educativa contratara a un psicólogo general o a un psicólogo clínico. Eso, ahora sí, incluso creo que lo comentó Andrés, también, eso debe desaparecer de su mente. Una escuela no necesita un psicólogo clínico. Lo que necesita es un psicólogo educativo, un pedagogo, o bien como lo tenemos en pantalla y obvio pertenece a nuestra materia, lo idóneo sería precisamente un psicopedagogo. En este caso, teniendo un profesional trabajando en los centros educativos, él va a servir como una especie de intérprete, precisamente que traduzca el lenguaje científico, como ya lo hemos mencionado desde el inicio, de los trastornos, de las técnicas, es algo así como un traductor. Entonces, le va a ayudar, en este caso, al resto de los docentes a que entiendan la naturaleza, las características, signos y síntomas de los diferentes trastornos que existen y con la intención precisamente de hacer más fácil este proceso de enseñanza que corre exclusivamente a cargo del docente, diferenciarlo en este caso del proceso de aprendizaje que corre a cargo en este caso del alumno, entonces para que se dé realmente una intervención directa. Digamos que eso sería una forma análoga. El psicopedagogo es una especie de intérprete. Dependiendo de su experiencia, sus conocimientos, desde luego, el psicopedagogo, conociendo los problemas, debe de adelantarse. Y entonces, en estas sesiones, que en México ya las hay, y que bueno, al menos ya está la intención, el siguiente paso es que se lleven a cabo de forma correcta. Sería en este caso el psicopedagogo quien se encargue de realizar una propuesta curricular de adaptación. Bueno, nosotros, imagínense,
somos un preescolar y resulta que el perfil de egreso de los niños debe ser que todos aprendan un segundo idioma. Ajá, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a un niño que tiene precisamente problemas en el lenguaje? Entonces, ahí hay que hacer una propuesta curricular, o por lo menos en ese caso, bajarle un poquito las rayitas. Entonces, para ese alumno, pues no vamos a andar ahí presumiendo que sabe un segundo idioma, por lo menos que domina su idioma natal. Entonces, a esto se refiere precisamente con hacer propuestas curriculares. También ya lo he mencionado, el currículo tiene que ver en este caso con los métodos que se emplean. Y obvio, recuerden también lo que vieron en sus materias, en este caso de modelos pedagógicos. Entonces, cada institución educativa debería tener bien en claro qué modelo pedagógico están empleando. Humanista, constructivista, ¿qué otra cosa? ¿Qué otros nombres raritos les ponen? Centrado en el alumno. Sí, eso es lo que estamos comentando, Andrés. Hacer precisamente cambios, pero tener mucho cuidado. No en los planes curriculares, no, 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 no. Porque, ¿qué pasa cuando se cambia la estructura en sí? Pues entonces se corre el riesgo de que ya no se esté dando clases o se siga el currículo de la educación básica y entonces saltemos a secundaria o peor aún regresemos a preescolar. No, aquí hay que hacer adaptaciones curriculares, que es diferente hacer cambios en los planes curriculares. ¿Sí estableces la diferencia entre currículo en forma general y planes curriculares, Andrés? Porque planes curriculares prácticamente hace referencia a las materias, a las asignaturas que se llevan, y eso tiene que ver con la secuencia, el orden lógico. Entonces, no, no, no. Aquí el psicopedagogo tampoco puede hacer cambios estructurales. Lo que sí puede hacer es una propuesta para que se aborde de una forma diferente, lo que estaba comentando. Entonces, si el currículo marca que se domina un segundo idioma, pues no, 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 no. En ese caso, en esos casos particulares, pues se va a hacer un cambio. Pero no, no, no hay que hacer cambios curriculares. Bueno, pues es que como a mis alumnos se les dificultan las matemáticas, pues vamos a cambiar las matemáticas, vamos a quitarlas en este caso del plan. No, no, no se puede hacer eso. Entre las funciones del psicopedagogo encontramos las siguientes. Y obvio, tomen nota, hagan preguntas, porque precisamente para evitar esos puntos que hemos estado mencionando. En la confusión precisamente de roles, de papeles. Compañero Andrés, a través del chat dice, dependiendo los problemas que tengan los alumnos, podría decirse un ejemplo, alumnos que tengan déficit de atención. No, claro que sí, ahí ya estás mencionando un ejemplo en concreto, pero te repito, no se van a cambiar los planes curriculares. Si a este niño se dificulta o a los alumnos se les dificulta poner atención, pues eso no significa, perdón, que hay que eliminar todas las materias y hay que ponerlo a jugar, precisamente para que preste atención. No, 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 sino partiendo de ese plan curricular, cambiar el método, la forma en que cómo se aborda, en este caso para que el alumno sí ponga atención. Pero eso no significa hacer un plan o hacer un cambio en el plan curricular. Pues vamos con las funciones del psicopedagogo. La primera sería esta. Número uno, atender a las necesidades de un grupo heterogéneo de alumnos. Pues vamos por partes. ¿Qué significa un grupo heterogéneo? Pues sencillamente es un grupo conformado por personas y cada persona es diferente. Tiene un desarrollo cognitivo, un desarrollo físico diferente y en consecuencia se pueden presentar necesidades educativas particulares. Ahí ya también de su mente, váyanle cambiando eso de necesidades educativas especiales.
No, eso ya no se utiliza. Ese concepto ya es de el milenio pasado. Entonces, no existen personas especiales, que son Superman o tienen aletas. No, no, no. Sencillamente son necesidades educativas particulares. Eso hace referencia este asunto, de que cada uno de nosotros posee un desarrollo distinto y por lo tanto, en un salón de clases no debe de verse como un grupo homogéneo, es decir, donde todos son iguales, donde todos tienen las características de desarrollo iguales. Cada uno es distinto. Aquí está. El segundo sería la orientación académica y profesional es precisamente otra de sus funciones. Por un lado, habíamos mencionado que el psicopedagogo puede y debe de ayudar a los docentes a entender precisamente qué es lo que pueda ocurrir con sus alumnos. Esa es una parte. Y la otra sería precisamente ayudar a los alumnos a que detecten precisamente cuál es su vocación empleando estrategias de tomas de decisiones. Entonces, aquí hay que quitar es la imagen también que está muy arraigada en México de pedir consejos. Entonces, cuando un mexicano pide consejos, lo que realmente quiere decir es que decide por mí, dime qué hacer y yo lo haré. Entonces, obvio, si es una buena opción y al sujeto le fue bien, pues, ya estaba de Dios, ¿verdad? Sí. Pero si a uno le va mal, pues, ¿a quién culpa? Pues, a la persona que lo mal aconsejó. Es que tú me dijiste que hiciera esto. Y hablamos precisamente de un perfil de dependencia, y que incluso eso lo van a ver en la materia de psicología del mexicano, más adelante, o si no es que ya lo estén llevando esa materia. Profe, ahí entraría, hay, haciendo una aclaración de lo que dijo de la orientación académica y profesional. Ahí entraría lo que es la prueba vocacional. A ver, repíteme, por favor. De lo que usted explicó. Ahí entraría lo que es lo que hacen hoy en día en bachillerato y en las preparatorias, como una prueba de orientación vocacional. Ya te entendí. Sí, ese es un método. Y obvio, en este caso, las pruebas de aptitudes vocacionales son las más económicas. Incluso en línea, la misma Secretaría de Educación Pública pone al alcance esos instrumentos. Sí, es una forma, eso es lo que comúnmente se hace o se pretende establecer, pero desde luego también existe el trabajo individual, el trabajo personalizado. Pero desde Mientras igual luego, entraría lo que es desarrollo de habilidades, ¿no? sí, pero ¿qué pasa en la realidad? O sea, es una buena idea, una materia de desarrollo de habilidades, pero ¿qué se hace en esa materia? Sino un libro y se evalúa de la misma forma, ¿no? Si me entregas tu libro y contestaste de tal a tal página, tienes 10 y el alumno lo hace porque le interesa el 10. Pero si al final del curso el pobre alumno no sabe qué de habilidades desarrolló o que si eligió una carrera, pues eso significa que estamos perdiendo el tiempo. Y volvemos a lo mismo. Es porque esas materias, esas herramientas, esos instrumentos no están siendo utilizados precisamente por el profesional adecuado. Es ahí el medio del asunto. Vamos a ver, ¿dónde está? También debe de ayudar en este caso el psicopedagogo a la formación de valores, a la resolución de conflictos o problemas que se puedan dar dentro de la misma institución. Y como ya se adelantó en este caso su compañero, al aprendizaje de habilidades, entre ellas las sociales, en este caso, para que el alumno también se logre dar cuenta de la responsabilidad que tiene una persona que está recibiendo una educación. Y obvio, también aquí nos topamos con un problema ideológico o de idiosincrasia que
tenemos los mexicanos. Y entonces consideramos que la educación, pues, número uno, es algo necesario, eso sí es correcto, pero número dos, es tedioso, es difícil, es aburrido, eso debería de eliminarse. Y obvio, subiendo con respecto a los niveles educativos, pues obvio llegamos a la educación superior. Y entonces podemos llegar a pensar que aquel que tiene una carrera profesional va a ser una persona exitosa y le va a ir siempre bien en la vida. Y lo que hace es precisamente para eso, para ganar dinero y es sinónimo precisamente de éxito. Y no, la educación, número uno, trae consigo una responsabilidad. Y entonces la persona educada tiene el deber ético y moral precisamente de velar por los demás. Incluso recuerden sus clases de antropología filosófica. Ya lo mencionaban Platón, Aristóteles, ¿cómo se llama el otro? Sócrates. La educación en este caso sirve para perfeccionar al hombre. La única forma de ver que el sujeto es perfecto, y lo vamos a poner así entre comillas, es que es capaz de cuidar de sí mismo, pero también es capaz de cuidar y velar por los demás. Entonces, y más en México, y más en estos momentos, requerimos precisamente que la escuela en general desarrolle habilidades sociales que tengan que ver precisamente en la formación de valores. E incluso ya llevar una materia, ¿no? Así, de educación en valores. Colaborar y orientar precisamente el seguimiento de los alumnos con necesidades educativas particulares. Ahí en varios textos todavía lo van a encontrar así, necesidades educativas especiales, pero vayan eliminando ese concepto de sus mentes. Entonces, necesidades educativas particulares. Por lo tanto, en estas reuniones también le pueden decir trabajo colegiado. ¿Qué características en este caso deberían de reunir los profesionales para que se trabaje de forma conjunta? En pocas palabras, ¿qué características deben tener los docentes en general, los directivos principalmente? Número uno, apertura al trabajo en equipo. Entonces, todos deben de aportar, todos deben de ayudar. Capacidad de tener empatía con otras personas o con los otros. Y, había mencionado hace un momento que estas reuniones, si no es para desahogarse, para llorar, para quejarse o bien para festejar el cumpleaños del compañero, pues debe de promoverse precisamente eso, la capacidad de que yo te estoy entendiendo, yo te estoy comprendiendo, pero hay que también tener mucho cuidado. El hecho de que yo comprenda tu punto de vista no significa que te voy a dar la razón. Entonces te entiendo por qué lo estás diciendo. Entonces, tener mucho cuidado con eso de la empatía. Y obvio, sería una empatía cognitiva, no una empatía emocional, porque de lo contrario estamos fomentando también otra característica que tenemos los mexicanos, que somos muy sentimentales. Entonces, si me hablan feo, ya me sentí mal, ya me sentí triste, ya me siento un gusano, ya me quiero quitar la vida. Entonces, no, te entiendo, te comprendo, y obvio, si tienes la razón, te voy a apoyar. Y si no la tienes, pues voy a tratar de orientarte, no de corregirte, de orientarte, porque al fin y al cabo tú te haces responsable de tus pensamientos, de tus acciones. Valorizar la diversidad y el respeto precisamente por las diferencias individuales, eso está bastante claro. Y desde luego un compromiso con el aprendizaje, no con la enseñanza de todos los estudiantes y obvio serían las más importantes. Si establecen eso, o alguien me puede explicar qué es lo que entiende por compromiso con el aprendizaje de los alumnos. Lucero, no, Vicky.
Vicky, después Bueno, Lucero. ya le preguntó a Lucero, ya pregúntele. Yo después de ella. Ah, perfecto. Entonces vas, Lucero, ya. Te mandaron al frente. Tener como, se podría decir como una obligación o como un acuerdo, por decirlo así, contigo mismo para que precisamente tu alumno pues obviamente aprenda y lo pueda adquirir de una buena manera y pues no se lo pueda llevar a la práctica, depende a sus habilidades. Bien, muy bien. Le diste con el clavo. Ahora sí, Vicky. Sí, profesor. Pues como dice Lucero, tiene razón. Yo creo que es el compromiso que debemos de tener, o sea, como docentes, que los alumnos aprendan y que realmente es el objetivo de todos los profesores, ¿no? Que todos los alumnos aprendan mediante sus estrategias, todo lo que proporcionen a ellos, ¿no? Efectivamente. Entonces, cuando estamos hablando en este caso de el aprendizaje, le estamos dando el justo valor a la persona y entonces ponemos como primer o como actor principal al alumno. Incluso lo estamos dotando de su responsabilidad, porque hay personas, profesionistas, profesionales, que están comprometidos, pero con la enseñanza. Entonces, recordarán en este caso sus clases de teorías pedagógicas, concretamente los modelos basados en la información o educación tradicional. Y entonces ahí volvemos a lo mismo. Cuando yo me creo más que el alumno y digo y asevero que necesita de mi ayuda y que yo le transmito mis conocimientos, número uno es un modelo viejo, un modelo arcaico, estamos hablando de hace 200 años. Y entonces yo me comprometo a que yo soy bueno, a que yo soy el mejor y que los de pobres que lo necesiten, pues se acerquen a mí, ¿no? Y no, por ahí no es el asunto. Entonces, eh, vayan viendo en este caso los conceptos, las palabras que se van manejando, porque ahí está diciendo prácticamente cuál es el quehacer en este caso de todos los involucrados en este caso, en el proceso de enseñanza por parte del docente, aprendizaje por parte en este caso de los alumnos. ¿Lo me puedo dar como un ejemplo? A ver, venga, te escuchamos. Ya sé, ya eso también puede incluir, no sé, el desarrollo, de tomando uno de los palabras que ve que manejen por el chat, de desarrollo de las habilidades, podría ser, es como un tipo, es como una carta compromiso, de decir, si vemos que el alumno tiene problemas de desempeño en el salón de clase, no sé, pueden hacer como, ponerse a llamar a los padres de familia, obvio que esté presente el alumno, para ver en qué acuerdos podría llegar entre el padre con el docente y el alumno. Podría decirse, ¿no? Ah, mira, en este caso estamos hablando ya de una técnica o incluso un método, en este caso para, número uno, sentar los roles de cada uno de ellos. Entonces, si el docente está consciente del papel, entonces, obvio, yo soy tu profesor. No soy ni tu capataz, ni tu jefe, ni voy a hacer las cosas por ti. Está muy bien, está fijando su papel. Y desde luego, esta técnica, repito, ayuda a esclarificar los roles tanto de los padres de familia como de los alumnos. Entonces, sí, sí se puede emplear esa técnica, método. Muy bien, muy bien. La siguiente cuestión sería, ¿cómo se compone el equipo de aula? Entonces, ay, eso también se va a escuchar muy bonito, pero desde luego que no se va a ajustar a las realidades de México. De otros países sí, pero de México no. Entonces, ¿cuántos profesionales debería de existir en un salón de clases? Pues debe de existir en este caso el profesor titular. Número dos, un profesor precisamente que conozca acerca de las necesidades educativas individuales en caso de que los alumnos lo requieran.
Entonces puede ser que todavía hay profesiones que se llaman así, en educación especial, puede ser un psicólogo educativo o bien un psicopedagogo o psicopedagoga, dependiendo obvio del Y género. ahí entraría lo que es el auxiliar docente, ¿no? Ah, mira, interesante. Un auxiliar docente incluso puede ser un practicante, un pasante. Eh, realmente el que mencionas sería como el tercero en la jerarquía. De hecho, viene el punto número 3 y ahí entraría. Otros profesionales asistentes de la educación, psicólogos, fonoaudiólogos y desde luego los técnicos. Esos digamos que entran en tercer lugar. Véanlo así como una jerarquía en un barco, ¿no? ¿Quién manda? El capitán. Pues ¿quién le seguiría? El primer oficial. Ya después, ¿qué les gustaría? Un teniente. Precisamente, cada uno de ellos tiene un rol específico, un papel específico. Igual por dice en los restaurantes, ¿no? Ajá, también en Ajá. este caso No, sería, por ejemplo, en donde yo trabajo en el Madison Grill, hay quien soy yo soy de salsa, yo me desempeño ahí. Por ejemplo, en cocina, tiene su jefe de cocina. Por ejemplo, en mesero, tienen sus jefes de sal, ¿no? En mi trabajo se desempeña, hay diferentes jefes, el jefe de cocina y el jefe de sala, que son los famosos capitanes de mesero. Igual podemos decir, pues, decir que igual hay un cierto parecido, ¿no? sí, hablamos precisamente del nivel de jerarquía. Muy bien. Ya hablamos de la psicopedagogía, qué es, cuáles son los problemas que enfrenta, qué es lo que debe de hacer. Y ahora vamos con el tercer punto, que es el psicopedagogo y la acción social. Entonces, obvio, para retomar ese punto, vamos a verlo de esta forma, de acuerdo con el diagrama. Una cosa es lo que hace un psicólogo y otra cosa es lo que puede llegar a ser un pedagogo. La intención es que se unan precisamente los quehaceres de estos profesionales aplicados exclusivamente en el ámbito precisamente del campo educativo. Palomazo, ya saben. Entonces, se podría decir que el psicopedagogo es un pedagogo que